begin with breaking news in the Middle East, where Israel has reportedly began retaliatory strikes against Iran. The strikes allegedly hit sites in Iran and explosions heard possibly in Syria and Iraq. We do want to start with breaking news. The escalating tensions in the Middle East as the U.S. confirms Israel striking back at Iran after last weekend's attack. Missiles launching into Iran just hours ago. Israel launched strikes against Iran overnight. Yeah, this comes in response to Iran's attack on Israel this past weekend, putting the Middle East on the edge. And Fox's Madeline Rivera live in Washington, D.C. this morning with more on this developing story. Madeline, good morning. Breaking news overnight, Israel retaliates against Iran there. The news at 10, I should say, with breaking news out of the Middle East. NBC News. Así, justo así comenzaron la mayoría de noticieros, de informativos, de noticiarios en el mundo. Así. Es más, vamos a verlo de nuevo. We begin with breaking news in the Middle East, where Israel has reportedly began retaliatory strikes against Iran. The strikes allegedly hit sites in Iran and explosions heard possibly in Syria and Iraq. Así justamente comenzaron la mayoría de noticias a través del mundo, porque de eso se trata, de asustar a la gente o de crear esa controversia, o más aún y peor aún, de desviar toda la atención a lo más importante, sí, a lo más importante, y vas a ver por qué lo estamos diciendo. Pero las noticias y los titulares en el mundo fueron: Israel ataca, contraataca, responde a Irán. Israel bombardea Irán. Israel está atacando Irán. Ya comenzó, ahora sí, ya comenzó la guerra. Ya comenzaron los bombazos, ya comenzaron los misiles. Bueno, infinidad de noticias diferentes que vimos, pero todas en un mismo sitio. La guerra ha comenzado. Pero, ¿y lo más importante? Soy Roberto de la Madrid, esta es una masterclass, una clase magistral de Javier Martínez en Detrás de la Razón. Comenzamos. Es la guerra, al parecer de fanfarronadas, cómica y trágica. Fanfarronadas porque todos prometen un ataque implacable, donde el enemigo sea arrasado, castigado y quede en llamas. لعنت خدا بر رژیم غاصب صهیونی است. אנחנו נדע להגן על עצמנו, ואנחנו נפעל לפי העיקרון הפשוט שמי שפוגע בנו או מתכנן לפגוע בנו, אנחנו נפגע. מערכות ההגנה שלנו פרוסות. Cómica porque los hechos hasta ahora indican todo lo contrario. Y trágica porque utilizan a sus pueblos para fanatizarlos, engañarlos, manipularlos y legitimar sus acciones. Israel bombardeó la sede diplomática de Irán en Siria. Destruyó el edificio, algo sin precedentes en la historia, y asesinó a los cerebros militares de sus operaciones exteriores. Irán prometió una venganza divina, con nombre de epopeya. La tituló Promesa Verdadera. Políticos, el presidente iraní y el líder supremo de Irán prometieron un castigo ejemplar a Israel, con la promesa, además, de que tarde o temprano desaparecerá de la faz de la tierra. Hechos. Irán lanzó cientos de misiles de crucero y drones hacia Israel, y hasta lo anunció por televisión. Resultado: todos, o casi todos, fueron derribados como moscos. Solo el 1% de los más de 300 cayó en Israel. Israel entonces prometió venganza.
la furia israelí caería sobre Irán. Tecnología, avance científico y poder de fuego harían poner de rodillas a los iraníes. Hechos. 4 droncitos, sí, drones pequeñitos, llegaron hasta el centro del país. Las defensas de Irán fueron activadas y los derribaron como moscos. کاملا شهر در امنیت و آرامش هست، مردم دارن زندگی عادی خودشون انجام میدن. فکر میکنم حدود 1-2 ساعت پیش نیمه شب military official in Isfahan, Major General Mihan Dost, who is a senior military official, he did confirm that there were some loud. Según Irán, sus bases militares, sus centrales nucleares están intactas. Según Estados Unidos, fue Israel. And its proxies. Según Israel, ¿quién sabe? Porque no han querido negar ni aceptar. Irán, antes del ataque, había advertido que cualquier cosa que violara su espacio aéreo atacaría a Israel con más fuerza. Hasta ahora han guardado silencio. El mundo presencia un juego de hipocresía, pero sobre todo de cobardía. Así es como veíamos ahí en el reporte, las imágenes cuentan la narrativa y hay una especie de cortina de humo y de confusión. ¿Quién disparó? Disparó Irán, disparó Israel, disparó los grupos en contra del gobierno iraní, dispararon los agentes de Washington, fueron explosiones de tanques de gas, así lo dejan y parece ser que esta guerra de cobardes en donde los tres actores ganan desvían justamente la atención. Javier Martínez, un gustazo saludarte. Pues tus primeras impresiones de esta noticia que le da la vuelta al mundo y la pregunta, ¿y el silencio para dónde se dirige? Te escuchamos. Pues mi muy estimado Roberto y Shadi y seguidores y seguidoras de nuestro amado Detrás de la Razón. Intentan siempre y una vez más confundirnos, echar cortinas de humo para tapar lo que hay detrás de estas cortinas de humo. Curiosamente, la noticia se expandió a través de los voceros de los media norteamericanos, ABC, AP News, diciendo que Israel respondía. Debe ser esos peleas ficticias que se hacen a veces en programas de televisión diciendo que yo te pego un poquito,
que tú me has pegado antes otro poquito, que te pego pero no te toco. Es decir, esa manera de responder que Israel dice que responde ahora al ataque de Irán, que a su vez era una respuesta moderada al ataque grave contra un edificio consular, que lo tratamos, y ahora que se diga explosiones en el centro de Irán, en Isfahán, donde se encuentra, tú lo has comentado muy bien hace unas horas, la base aérea del ejército más iraní, más grande de Irán y una de las más importantes de Oriente Medio, y que está cercana también a un centro nuclear de Irán, cercano está Natanz. Y también el ataque, aparte de Isfahán en el centro, el supuesto ataque que dicen los media occidentales en el norte a Tabriz. También dicen estos media occidentales otras explosiones en Bagdad, en Irak, en la parte oriental de Siria, en Dara, en Suweida, en el aeródromo de Al-Talá. Debe ser que están cayendo. Me recuerdo esa canción de los 80 que decía It's raining men, aleluya. Aquí es en verde, It's raining men, is dronen, lo que está cayendo, pero drones que, enjambres de drones que no se sabe de dónde vienen, que no se sabe a dónde van, que no hacen daño, y si lo hacen poquito, muy poquito, y que no hay ningún daño ni incidente. Por otra parte, te vas al otro lado. Las agencias la agencia Fars, la agencia IRNA, todas agencias iraníes, la agencia árabe siria SANA, incluso Hispan TV, desmienten el ataque. Unos que si es el ataque, otros que si no es el ataque. Hispan TV, concretamente, desmentía el ataque iraní y negaba que hubiera o que se preparase una reunión de urgencia del Comité de Seguridad del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní. Entonces, a ver, ¿qué ha habido sonidos? Porque esto ya entra dentro de cercano a las psicofonías, a la parapsicología. ¿Ha habido sonidos? Los ha habido. Sonidos fuertes en el este de Isfahán, los ha habido. ¿Que ha habido disparos de los sistemas de defensa aérea hacia un objeto sospechoso? Dice Hispan TV, y que no hemos tenido ningún dato de daño o de incidente. Eso es lo que dice Hispan TV. Hispan TV dice también que la defensa antiaérea de la octava base de Isfahán ha sido empleada para realizar operaciones de interceptación de drones. Es decir, llaman en vez de drones a 3 microaviones por los sistemas de defensa aérea del país en esta zona del noroeste. Niegan que es un ataque a Irán y esto lo afirman desde la Secretaría del Consejo Supremo de Seguridad Nacional. Y una de las personas que lo comentaba era un militar iraní. La agencia SANA, que es la agencia árabe siria, dice que el derribo de los drones ha sido no con sistemas de defensa de misiles, sino con defensas terrestres, y que como es a baja altura, entonces esto ha provocado las explosiones. Los Estados Unidos, no el gobierno de Estados Unidos por el momento, sino sus voceros, y con esa manera que tiene la anglosfera de tirar la piedra y esconder la mano, dice, bueno, a través de un funcionario de Estados Unidos, dicen estos medios americanos, dicen que ha habido esto que tú bien has definido con un término que me encanta, Roberto, de guerra de cobardes. Israel sigue guardando silencio. Israel dice que prometió a Estados Unidos que no atacaría los sitios nucleares iraníes. Lo más que era para proteger a la población de Irán. Es decir, preocupa desproteger a su propia población. Es decir, los propios civiles todavía retenidos, no le preocupa a Israel proteger a su propia población, pero sí supuestamente lo hacen para proteger a la población de Irán. Qué humanitarios y qué buenos son todos. Aquí lo único que de todas las elucubraciones que están surgiendo, que si pueden ser los mujahidines, que están este grupo terrorista
que está fundamentalmente en París, que puedan ser la reactivación del monstruo de Frankenstein de la CIA, que es lo que se llama ISIS-Daesh o ISIS-K, que puedan ser propios partidarios de los herederos de El Shah, o que pueda ser el propio Israel en esta guerra de paripé. Pero lo que yo estoy viendo detrás de todo esto, y lo vamos a ir desgranando, es que mañana mismo, sábado, por cierto, día de mi cumpleaños. Felicidades, sábado. Javier, felicidades, y seguramente la comunidad detrás de La Razón te va a invadir no de drones, sino de chocodrones, una especie de chocolates voladores para felicitarte. Es una broma, pero sí, muchas felicidades, perdón por interrumpir, pero un gran abrazo por tu gran labor y por pues esa emoción y esa pasión que tienes para contar y analizar lo que nos pasa en el mundo. Gracias, Javier, perdón, paréntesis, feliz cumpleaños. Gracias, Roberto. Todas estas operaciones de teatro de varietés que yo llamo, estos teatros de fantasía por parte de Irán y por parte de Israel, a todo esto sigue la tragedia detrás de este teatro, la tragedia de los asesinatos a la población civil de Gaza y camino de ir a por más todavía, que luego lo voy a comentar. Pero lo que está detrás es que mañana sábado, la Cámara de Representantes de Estados Unidos podría, a través de su presidente, el republicano Mike Johnson, republicano de Luisiana, aprobar o decidir a someter a votación lo que ya estaba aprobado en el Senado con un amplio apoyo bipartidista de republicanos y demócratas en el Senado, y que curiosamente son 95.300 millones de dólares en 4 proyectos, entre los que va metido lo que está intentando la administración Biden, que es el continuar un año más la guerra en Ucrania, el desbloquear los fondos para Ucrania. De los 95.300 millones, 61.000 serían de eso que llaman falsamente ayuda a Ucrania, porque tampoco es ayuda para el pueblo ucraniano. Los 500.000 ucranianos que ya llevan muertos en esta guerra, les preocupa a los occidentales, Unión Europea y al POTUS Biden, lo que a mí me preocupa mañana encontrarme con un extraterrestre. Exactamente lo mismo. Voy a desgranar cómo se está preparando las votaciones de mañana y los 4 proyectos que se están detrás de todo esto, que es el verdadero meollo de la cuestión. Es decir, desbloquear fondos que estaban bloqueados desde febrero de este año, que habían sido aprobados la misma cantidad, 95.300 millones de dólares, para una ayuda exterior en varios proyectos. Se revestían. Estos 4 proyectos son: uno, para los aliados de Estados Unidos en el Indo-Pacífico, unos 8.000 millones. Otro, 26.000 millones en ayuda a Israel, de los cuales 9.000 se dice que van a ser en ayuda humanitaria a los civiles en la zona, o ayuda alimentaria humanitaria, otra vez otro paripé, a los civiles en la zona de guerra en Gaza. Por lo tanto, 26.000 más los 8.000 más los 61.000. Pero ahora me meto en los 61.000 que van para ayuda a Ucrania y veremos qué realmente hay de verdad y qué hay de interés del negocio de las armas, de los lobbies de las armas, de la economía de guerra que vengo denunciando desde principios de año. De los 61.000 millones de la ayuda a Ucrania, un tercio es para reponer las armas y los sistemas de municiones del ejército de Estados Unidos. Recordemos que en diciembre había números rojos en el Pentágono, números rojos que se habían quedado los stocks de la basurilla que yo llamaba que enviaban a Ucrania, basurilla que mata, pero basurilla que se hacían una renovación de stocks, los Estados Unidos y los países de la Unión Europea. Pero los Estados Unidos, ahora, de esos 61.000 millones, si salen mañana sábado, del sábado al miércoles, que es cuando se tiene previsto, pero yo creo que mañana sábado me van a dar un amargo dron el día de mi cumpleaños,
porque va a ser continuar con la guerra, continuar con la venta de armas, y por eso se necesitaban todas estas operaciones, porque de esos 61.000 millones, un tercio va a ser para reponer stocks, es decir, municiones y armas, sistemas de municiones y armas para el ejército de Estados Unidos. Otros 13.800 de los 61.000 será para que Ucrania compre armas también a Estados Unidos. Si se aprueban, además, el presidente, el POTUS Biden, ha dicho ya hace unas horas que la propuesta del republicano presidente de la Cámara de Representantes, que sepamos, la Cámara de Representantes tiene una mayoría que se ha visto reducida en 2 o 3 representantes de los republicanos, y el Senado tiene una mayoría demócrata. En el Senado había salido esta ley en febrero de este año. Se había visto bloqueada porque el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson de Luisiana, lo tenía paralizado bajo la amenaza de que le destituyeran parte de los republicanos. Pero en este juego de cifras, ahora parece que hay republicanos que se han contentado porque han dicho lo siguiente, y lo voy a explicar. Recordemos, total, los 4 proyectos, bueno, se me olvida, el último proyecto, he dicho uno, ayudas a Israel, 26.000 millones, ayudas a Ucrania, el segundo y principal meollo, 61.000 millones, 8.000 millones para los aliados USA en el Indo-Pacífico, es decir, Taiwán, con esto contenta a la parte republicana, pero también contenta a la parte republicana el cuarto proyecto, que el cuarto proyecto sería, a ver, ¿cómo lo digo? Sería, por una parte, son varios, en ese cuarto proyecto, es el que TikTok tenga que desgranarse de su matriz china. El cuarto proyecto tiene que ver con qué hacer con los fondos rusos incautados, y el cuarto proyecto tiene que ver con reapropiación por parte de los demócratas de parte del proyecto de vigilancia dura de fronteras que tenía un proyecto de ley republicano, que lo retomarían los demócratas, como decir, una de cal y otra de arena, porque lo que se intenta frenar es el huracán Trump. Y el huracán Trump se intenta frenar, y pongo por la boca de varios demócratas las siguientes palabras que han dicho. Rose DeLauro, la principal demócrata en el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes, dice: no podemos retirarnos del escenario mundial con el pretexto de poner a Estados Unidos primero, American First. Es decir, esto va directo a la línea de flotación de Trump. También es un guiño a los republicanos más de derecha, cuando el presidente republicano de la Cámara, Johnson, dice: si aprobáis esta ley, el sábado vamos a dotar también fondos para la seguridad fronteriza, incluyendo muchas de las normas que he dicho de ese proyecto de ley republicano que estaba, en este caso, parado en el Senado, aunque había sido aprobado por la Cámara Republicana, el proyecto HR2. Es decir, sería todo esto es un pack en el que habría una confabulación de intereses económicos, los vendedores de armas, los vendedores de las empresas de seguridad fronteriza, y por lo tanto todos contentos, y mientras tanto se siguen matando, que se maten más ucranianos, que se maten más rusos y que se maten más gazatíes, que al fin y al cabo el negocio, business is business. Los republicanos entienden la necesidad de apoyar a Johnson siempre que tuviesen esta contrapartida de parte de su proyecto bloqueado de una línea durísima en la frontera de control de la inmigración que se aprobase. Hay republicanos muy cercanos a Trump, en concreto 2, que dicen que si esto se propone, amenazarían con destituir al presidente de la Cámara de Representantes, que es republicano, y estos 2 republicanos son la congresista Marjorie Taylor Greene y el congresista que se ha unido hace unas horas, Thomas Massie, republicano por Kentucky. Pero a todo esto, el Deep State, el Estado profundo, que son los institutos, entre otros la CIA,
William Burns decía el jueves, es decir, ayer, a AP News, que sin ayuda adicional de Estados Unidos a Ucrania, podría perder la guerra ante Rusia antes de finalizar este año. Es decir, como yo decía, que le quedaban 2 telediarios a la guerra en Ucrania. Si esto se aprueba y no se impugna a este presidente de Cámara, y si se aprueba, pues evidentemente tendremos guerra y desgaste en Europa durante otro año más, por lo menos. La Secretaría de Prensa del Pentágono también insistía que si se aprueban los 61.000 millones de este PAC de 95.300, en la financiación para Ucrania 61.000 millones, podríamos, dicen los del Pentágono, movilizar material rápidamente y mudarnos, ha dicho el término, mudarnos en unos días, me imagino, que a Ucrania. Y recordemos, para finalizar esta parte, en diciembre del 2023 el Pentágono tenía un agujero negro, vamos de agujeros negros en Ucrania a agujeros negros en las administraciones de Deep State norteamericano a costa de los contribuyentes y de los ciudadanos, es decir, hay más homeless, hay más contribuyentes que no saben dónde va su dinero. Y además el Pentágono en diciembre tenía un agujero de 10.000 millones de dólares. ¿Qué veo detrás de todas estas operaciones? De la operación primero de el ataque moderado de Irán, algo tan grave como una destrucción y muerte de personal, no solo militar, sino civil, de seres humanos en su edificio consular de la embajada en Siria. Pues un ataque de mantequilla, un ataque teatral. ¿Qué hay detrás este ataque teatral? Ha servido para que Irán, directa o indirectamente, pero la realidad es la fáctica, los hechos. Irán, durante un tiempo, está salvando a Netanyahu porque ha permitido que parte de las audiencias públicas vuelvan a simpatizar con Netanyahu, a pesar de los 30.000, 32.000, 33.000, 34.000 y las cifras sigan aumentando de muertos, y que lo que hace un año antes de el pogrom que hizo Hamás el 7 de octubre, que el pogrom justificase un genocidio, y todo esto para acabar con un territorio, el territorio de la Franja de Gaza, porque hay recursos muy golosos, hay un terreno muy goloso que se quiere, hay unos recursos marítimos que se quieren, y todo esto se dice que se hace en nombre de la humanidad. Me niego tanto a este ataque, que sí ha sido el ataque muy grande, el que hizo Irán y sin precedentes contra Israel, pero un ataque de fuegos de artificio, que era justificado, sí, en base al artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, que era la legítima defensa que dice la Carta de Naciones Unidas. Pero la realidad es que ese ataque que hizo Irán, el de Irán me estoy refiriendo primero, era sumamente necesario, tanto para Estados Unidos, para las audiencias electorales de Biden, como para Israel, la contestación interna que estaba teniendo cada vez más creciente aún. Y contrarrestar este ataque, que ha tenido ayuda de Occidente, no solo de Estados Unidos, sino de Reino Unido y de Jordania, contrarrestar este ataque nocturno a Irán le costó, este ataque nocturno de Irán, perdón, a Israel le costó la friolera de 1.350 millones de dólares. Todo esto también a costa de la población de Israel. Israel necesitaba ese ataque, como digo, para encubrir sus crímenes, para seguir encubriendo sus crímenes en Gaza, para distraer al mundo del genocidio en curso y para permitir un desbloqueo de los fondos en Estados Unidos bloqueados desde febrero de ayuda en Ucrania para proseguir la guerra en Ucrania. Y esto es la pura realidad. Es decir, estamos viendo, por eso quería que hoy se titulase o que iniciasen, solo que los hechos se nos adelantan, quería iniciarlo con silencio después de Gaza. Ese era el título que habíamos
buscado, pero los... Oye, Javier. Dime. Entonces, podemos decir, a ver, fíjate la pregunta, podemos decir que puede haber gente con mucha conspiración de análisis o sin conspiración, podemos decir que a lo mejor el ataque está triangulado y arreglado entre los tres, Israel, Irán, Estados Unidos, podemos decir que todo eso sería una falacia y no está arreglado entre ninguno de los tres, que cada quien responde soberanamente, podemos incluso tener a gente que defiende a Israel y decir sí, Israel debe de atacar a Irán, o que defiende a Estados Unidos, o gente que defiende a Irán en su legítimo derecho después de estar asediado por tantas sanciones a través de la historia. Podemos tener muchas interpretaciones, muchas ideologías, muchas visiones o análisis sin ideología o con ideología, pero en el terreno de los hechos, independientemente si se pueda verificar si están o no de acuerdo, si están cooperando o no están cooperando, simplemente es una coincidencia. En el terreno de los hechos, podemos decir que el silencio después de Gaza, es decir, este ataque entre Irán e Israel, Irán, Israel, Irán, y que están ataque y ataque, está sirviendo para lo más dramático y triste del ser humano y de la historia de la humanidad, porque estoy hablando de que se está ignorando cuando se venía presionando a Israel, a Netanyahu, desde dentro y desde fuera, incluido Estados Unidos. De pronto pasa esto, se está ignorando lo más importante, que es el genocidio que está cometiendo y sigue cometiendo en estos momentos Israel contra los palestinos en Gaza. Javier. Totalmente. La pregunta, yo me baso en hechos. Las interpretaciones y los análisis los fundamento en hechos. La realidad es, voy a retomar a un autor que dijo en el año 49, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, y descubrirse los horrores de las masacres nazis en los campos de concentración, Teodoro Adorno dijo que después, lo dijo con una frase fundamental, que después de Auschwitz, incluso escribir poesía se convertiría en un acto bárbaro. ¿Y qué pasa? ¿Qué podemos decir de algo que no es que estemos conociendo a posteriori, sino que lo estamos viendo día a día, en imágenes, en cámaras? ¿Qué podemos decir después de Gaza? ¿Qué podemos decir el antes, durante y después que está pasando en Gaza? El temor es que no se dice nada al respecto. El horror de la inhumanidad, y es lo que me preocupa, el horror de la inhumanidad se está convirtiendo en normalidad. Y ese es el tema. El punto de inflexión es que ¿de dónde viene todo este trastoque mental? Toda esta desestructuración o deconstrucción de las estructuras mentales. Estoy pensando a principios de los años 90. Yo me veo a principios de los años 90, habíamos vivido como los años 20 antes de la Segunda Guerra Mundial. Los años 80 habían sido los años finales de los 70 y de los 80, unos años, locos años finales de los 80-70. En los años 90 se produce el colapso de la Unión Soviética, nada podía frenar esa euforia del imperio estadounidense, había caído el muro de un lado. Yo en aquel entonces era jovencito y empezaba a trabajar en bolsa y en banca y decía, ha caído un lado del muro, pero tiene que caer el otro lado del muro. El problema es que no cayó el muro de los dos lados, solo cayó de un lado. Y en ese momento, la imagen que se tenía de triunfador de la administración y de Estados Unidos es que ellos, como si hubieran sido solo ellos, habían sido los vencedores del nazifascismo. No tuvieron la colaboración de la Unión Soviética, hay que decirlo. Y ellos no tenían competidores en aquel momento. Surgió la doctrina neoliberal y parecía que era Alice in the Wonderland. El mundo se encaminaba, lo decía ya Francis Fukuyama,
lo decía Margaret Thatcher diciendo "There is no alternative", el célebre Tina, no hay alternativa, esto es lo que hay. El fin de la historia lo publicaba Fukuyama, y en El fin de la historia y el último hombre en el año 92. Ya no existía esa concepción materialista de la historia. Parece que la historia no se podía estudiar desde las bases materiales. Todo era una recreación marxista de modé. Ya no existía lucha de clases. Se había desaparecido la lucha de clases. Hollywood nos pintaba un pretty woman, es decir, de prostituta a dama de la alta sociedad. Era todo el American Wildlife que encubría lo que estamos viendo ahora. Es decir, los homeless, las personas sin techo, sin sanidad, sin vivienda, sin posibilidad de acceso a la educación, y si la tienen es endeudándose. Y claro, toda esta visión histórica se estaba gestando, y esta visión y esta concepción del mundo que estamos sufriendo ahora se estaba gestando ya en los años. Este antihumanismo, incluso se proclamaban escuelas antihumanistas, porque en aquel entonces, por así decirlo, se empezó a crear la ideología de la victimización, que no es la defensa de la víctima, es todo lo que ha venido después con las ideologías woke y con otro tipo de ideologías perversas. Es el identitarismo. Se puede ser identitario en el género, en la raza, pero no se defiende los intereses de los individuos de ese género y de esa raza, porque se excluye las diferencias económico-sociales, las bases materiales de las diferencias. Se estaba creando este mundo de Alice in the Wonderland, mundo de Alicia en el País de las Maravillas. Y en ese mundo de Alicia en el País de las Maravillas, el única víctima hasta entonces probada y probadísima era Israel. Israel era el mayor ejemplo de la humanidad sufriente como Estado, no estoy hablando como pueblo, el pueblo lo será siempre. El Estado de Israel era el mayor ejemplo de la humanidad sufriente. Y ahora, justamente ahora, después de un apartheid denunciado desde hace años, muchos años, después de un apartheid que las Naciones Unidas y el mundo hace caso omiso, viene el genocidio. Si me permitís que haga apartheid, el siguiente paso es erase, eliminar, barrer de la tierra. Entonces, se estaba convirtiendo Israel con el gobierno Netanyahu ya claramente en el mayor ejemplo de inhumanidad. ¡Qué bien le ha venido todo esto! ¡Qué bien le ha venido todo esto! Porque incluso el ataque criminal de Hamás del 7 de octubre, y digo bien, ataque criminal de Hamás, que para mí lo califico de pogrom, porque es un ataque contra un colectivo, como se hacían en las Rusias zaristas contra minorías étnicas, eso no da pie o ha dado a una reacción desproporcionada, no, más allá de desproporcionada, de pogrom se responde con genocidio. Y todo esto en un mundo donde la misma idea de humanidad se cuestiona, donde por un medioambientalismo exacerbado se dice que el problema del planeta es la humanidad y por lo tanto hay que eliminar, reducir a la población, a la humanidad, porque si no sufre el planeta, como si todos los cambios climáticos del planeta solo tuviesen un origen antrópico del hombre, del ser humano. Oye, Javier. Luego también... Sí, perdóname, Javi. Sí, bueno, acaba. Sí, se acaba. Quería decir que este rechazo de la idea humanista como falsamente universal se ha roto con los principios. Las propias declaraciones de derechos humanos están vacías de contenido. Son derechos formales que se está viendo que no sirven absolutamente para nada. El derecho internacional público que yo estudié durante años y defendí durante años no sirve absolutamente para nada, porque el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, por una parte, condena la respuesta de Irán, pero no condena el ataque que había hecho antes Israel, porque no tenía datos probatorios, es decir, habían caído maná del cielo que destruyó la embajada, mejor dicho, el consulado de Irán
en Damasco. Es decir, las dobles reglas de medir, las dobles varas de medir, el derecho internacional desprestigiado, más que nunca, el concepto de humanidad desprestigiado, la deconstrucción del propio ser humano desprestigiado, el propio concepto de humano, que tú bien definiste el otro día, etimológicamente en su raíz latina, que viene de humus, de la tierra, ahora interpretado como que viene de hombre y por lo tanto es heteropatriarcal. No, humanidad era un genérico utilizado para hombres y mujeres, pero también el concepto de humanidad ha sido pervertido. ¿De qué esperamos a todo esto? Lógicamente, yo siempre lucharé por un humanismo dialéctico, y hablo de un humanismo dialéctico como el que proponía Erich Fromm en su obra Anatomía de la destructividad humana, o un médico psiquiatra que murió en Ciudad de México hace 2 años, Giuseppe Amara Pace, que era un seguidor de Fromm, aparte de ser médico, psicólogo y psiquiatra, Giuseppe Amara Pace, que habla de la crueldad, como Fromm, de la barbarie y de la falta de humanidad y de ser moderados en un mundo de extremismo. Pregúntame lo que me ibas a decir, es que podría estar horas hablando de cómo... No, justamente te decía que bueno, que ya cuando estabas tocando lo de Gaza, que no había que olvidar que aquí mismo hicimos programas muy puntuales sobre esto y donde tú mismo diste elementos muchos, suficientes para suponer cómo ya sea que Hamás estaba de acuerdo con Israel o cómo incluso Israel sabía del ataque de Hamás pero que lo dejó para que matara a sus propios ciudadanos, como después una excusa perfecta para hacer el erase, ¿no? el genocidio, y que bueno, pues que eso justamente venía al punto con pues la falta de humanidad en el ser humano, ¿no? Y 2, que este silencio después de Gaza y este silencio, fíjate qué bonito, este silencio que en realidad se traduce a un ruido de misiles y de parvadas de drones en el cielo, de enjambres de drones, este silencio que significa eso por aplacar el asombro y la presión sobre el genocidio que hace Israel, se traduce en el desfile hipócrita que hay en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, porque justo y curiosamente cuando Estados Unidos veta, a las horas viene lo del supuesto ataque o no ataque o los fuegos artificiales entre Israel e Irán, ¿no? Qué curioso. Y eso pues ya, como ya lo tocaste, si quieres rematar este desfile de hipocresía que hay en el Consejo de Seguridad de la ONU, pues entonces viene justamente el otro punto que es Occidente y la escolta mediática de las masacres, que está fenomenal ese título de este punto. Adelante, Javier, disculpa por hacer todos estos apuntes, pero son unas pinceladas que quería hacer. Gracias, Javier. La diferencia, Roberto, del descubrimiento del horror después de la Segunda Guerra Mundial a lo que el horror estamos viendo ahora es que el horror ahora sirve para vender más periódicos, sirve para alimentar cadenas y sirve para neutralizar realmente y vencer los umbrales de sensibilidad del ser humano cada vez más, que nos habituemos a ver. Cuantos más días pasan, y para vender más armas, está avanzando, y para vender más armas, siempre lo denuncio y lo denunciamos. Cuantos más días pasan, más avanza Israel en su campaña de exterminio, más se aísla el resto del mundo, porque, a ver, vuelvo a el origen, justificación que dice el gobierno Netanyahu. Era respuesta al que yo califico de pogromo del 7 de octubre. ¿Qué es un pogromo? Un pogromo es una palabra rusa que viene de po y grom, que significa todo lo que causa destrucción, matanza, de estragos, demolición violenta, devastación. Eso fue lo que pasó el 7 de octubre con Hamás y con conocimiento previo, avisado al gobierno de Netanyahu. Y se produjo. Pero si bien un pogromo
es una acción atroz y moralmente inaceptable, la consecuencia inmediata de esa acción, que sea el desencadenamiento de un verdadero genocidio sobre una población árabe en Gaza, y veremos lo que pasará en Cisjordania, el genocidio ya se había estado produciendo lentamente, solo que es una aceleración. Ya se había producido, se estaba produciendo cuando lo hemos denunciado en este programa, cuando hablábamos de las dietas, y no eran dietas milagros para adelgazar, las dietas impuestas a la población gazatí durante años con el bloqueo, las dietas calóricas hasta cuánto tenían que consumir, las palabras de Yoav Galán, el ministro israelí, diciendo que se les cortaría el gas, la electricidad, el agua y el alimento. Pero es que ya antes, durante 75 años, en los territorios ocupados ha habido genocidio. En el Líbano ha habido genocidio. En Siria ha habido genocidio. Y no importa para nada, porque el Estado, y lo que voy a decir ahora lo comparto con un pensador que recomiendo mucho leer, es Franco Berardi Bifo, alias Bifo, Franco Berardi Bifo, que hace unos días leí de él un título que se llama El fin de Israel. No el fin como finalidad, sino el fin como el final de Israel, y hace mención a alguien que yo leo también muchísimo, a un pensador judío, porque hay que diferenciar judío de sionista, y no me canso de repetirlo, aunque te tachen de antisemita por denunciar a Israel, puedes amar como amo, y lo digo públicamente, la cultura judía plenamente, pero no estoy a favor de este Estado de Israel como está concebido. La cultura judía, decía Amos Oz, la cultura judía puede considerarse como el fundamento del universalismo racionalista, que yo defiendo, y del propio internacionalismo obrero, que yo también defiendo. El sionismo es la traición a esa vocación universalista, dice Amos Oz. Amos Oz ayuda a comprender esta monstruosa paradoja de Israel, porque decía, y permíteme que diga la cita de Amos Oz, en su libro Una historia de amor y oscuridad. Decía, mi tío era un europeo consciente en una época en que nadie en Europa se sentía europeo, aparte de los miembros de mi familia y otros judíos como ellos. Todos los demás eran patriotas paneslavos, pangermánicos, estoy hablando de la situación entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Todos los demás eran patriotas paneslavos, pangermánicos o simplemente lituanos, búlgaros, irlandeses, eslovacos. Los únicos europeos en toda Europa en los años 20 y 30 eran los judíos. Mi padre, el de Amos Oz, decía, en Checoslovaquia viven tres nacionalidades, checos, eslovacos y checoslovacos, es decir, judíos. En Yugoslavia había serbios, croatas, eslovenos, montenegrinos e incluso un puñado de yugoslavos, judíos. Incluso con Stalin había rusos, ucranianos, uzbecos, chechenos, cázaros y también había soviéticos, judíos. Hoy en día Europa es completamente diferente. Hoy está llena de europeos, de pared a pared, de europeos que no se pueden ver entre sí, pero todos de europeos al unísono en las instituciones monstruosas de Bruselas. Esto lo digo yo. Y termino la cita. Por cierto, incluso había escritura, dice Amos Oz, en las paredes, entonces, que han cambiado. Porque cuando el padre de Amos Oz era niño, en Vilna, había una escritura en las paredes de Europa que decía, judíos, regresen a Palestina. Pasaron 50 años y mi padre regresó de viaje a Europa, donde los muros le gritaban, judíos, salid de Palestina. Es decir, la cultura judía de verdad ha sido fundamento del universalismo racionalista, del derecho y del propio internacionalismo obrero. Es decir, Israel es el oxímoron de lo judío. Israel es un estado teocrático como todos los estados teocráticos en el otro lado, Irán, que no son ni nacionalistas, no miran ni son populares, son populismos, ya sean de derechas o populismos de izquierda, que juegan con los conceptos, desconstruyen los conceptos
y pervierten los conceptos. La cultura universalista y la cultura internacionalista de los judíos, al devenir el sueño sionista Estado de Israel y ser un Estado excluyente y teocrático contra los árabes, han roto la convivencia que tenían judíos y árabes cuando vivían en el Imperio Turco y vivían también luego incluso durante el mandato del colonialismo del Imperio Colonial Británico, porque existía un entendimiento entre árabes y judíos. ¿Qué es lo que ha pasado después? Que los europeos vomitaron a la comunidad judía, dice Amos Oz. Primero la exterminaron, luego la expulsaron, destruyeron los valores de la Ilustración, el racionalismo y el derecho, mientras que Europa se cargaba de nacionalismo, el nacionalismo que provocó la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y precisamente porque los judíos no tenían una relación ancestral con la tierra europea, no eran ciudadanos de primera ni de segunda. Su europeísmo se basaba simplemente en la razón y en la ley, no en la identidad étnica. E Israel lo que está teniendo es una identidad étnica con este gobierno. Y curiosamente la guerra de Irán contra Israel es una guerra que se revierte de religiosa y la de Israel como geopolítica, pero son puros intereses económicos de unas élites y de otras élites, las de Irán y las de Israel. Y les importa 3 cominos el pueblo árabe palestino. Ahora sí, te van a colgar muchos, pero la verdad, la representación de la certeza duele demasiado. Gracias, Javier, por esta brillante exposición, incluyendo como siempre citas de filósofos, de intelectuales, de poetas, y esto que nos describes como Occidente, la occidentalización a través de la europeización y la escolta mediática de las masacres. Si gustas agregar algo más de esto, porque parece ser que lo siguiente sería la obra de arte que nos traes. ¿Qué obra? Además ya la vi. ¿Qué obra de arte que viene tan elocuente, Javier? Ya desaparezca de las cámaras, poner el vídeo, por favor, porque quiero que lo que diga con la pintura primero y luego el vídeo que viene después sobre esa pintura es más o menos, tiene que ver con la indiferencia del público occidental ante la masacre y ante la muerte. La pintura que he traído a colación hoy es una pintura que viene como anillo al dedo, porque la pintó Rembrandt, está robada desde el año 90, la tendrá algún multimillonario en su casa encerrada, porque los multimillonarios, como ya he dicho muchas veces, las élites se juntan con el lumpen para hacer el mal. Esta pintura que vemos es, el título pleno era Cristo en la tormenta en el mar de Galilea. Lo he traído porque es una pintura de Rembrandt del año 1633. Tenía 27 añitos el Rembrandt cuando había llegado 3 años antes, en el 1630, a la ciudad de Ámsterdam. El óleo es un óleo que estaba en el Museo Isabella Stewart Gardner en Boston hasta el año 90, que unos ladrones lo robaron junto a pinturas de Vermeer de Delft y otras pinturas más, se lo llevaron y estará en alguna colección privada encerrada para que un octogenario millonario lo contemple y haga a sus amigotes decir, mirar que Rembrandt. Evidentemente no lo puede exponer a mucha gente porque hay una recompensa de 9 millones de euros que se puso el año 1990 y lo que robaron, aparte de esta pintura, tiene un valor de 428 millones de dólares. Es decir, la recompensa no cubre ni una décima parte de lo que se llevaron y robaron. Ya digo, pinturas de Vermeer de Delft y esta de Rembrandt. La pintura, me centro en ella ahora, muestra uno de los primeros milagros de Jesús, narrado, se puede uno ir al Evangelio de San Marcos, capítulo 4, cuando Jesús calmó las aguas en una tormenta en el mar de Galilea.
esta tormenta que tenemos en Israel y en Gaza y en Palestina, concretamente en Palestina, porque en la época de Jesús y durante la época romana se llamaba Palestina. Es la única pintura marina de Rembrandt, y en la parte central del cuadro, en la parte central, justamente si nos vamos a la parte central, en la mitad del cuadro, justo en la parte central, se autorretrata el propio Rembrandt con 27 años, le vemos con un cabello rojizo, con una túnica azul, en la parte central del cuadro, entre la luz y la oscuridad, mirando de perfil, y sujeta en una mano, mira de perfil al espectador, en la otra mano está sujetando la cuerda del mástil. En la obra estamos viendo un bote, un barco, una barca inestable, las olas rompiendo, el barco elevado hacia lo alto, hacia el aire, hay angustia. Vemos dos partes muy claras, definidas por una diagonal en el cuadro. Hay una parte que está como más en la oscuridad y una parte que está más hacia la luz. Pues bien, en la parte de donde está la luz, los personajes, sabemos que eran 12 apóstoles, pero en el cuadro hay 14 personas. Y las 14 personas son 6 apóstoles en un lado y 6 apóstoles en el otro lado. Rembrandt en la mitad del cuadro, ya lo he dicho que está sujetando una cuerda, tensando, no me acuerdo cómo se llama ahora, pues en la marina, una de las cuerdas de ese buque, y está justamente amarras, ¿no? Cuando terminan exactamente, amarras. A la izquierda está el grupo de 6 luchando contra la tormenta, y hay una luz amarilla en ese momento, que la luz representa la esperanza. En la derecha, en la popa, están los otros 6 y Jesús. Jesús en el centro. Lo vemos en una parte de mucha oscuridad. Solamente se ve la luz del rostro de Jesús sentado. Y vemos otros 6, es decir, 6 más Rembrandt más Jesús. Jesús está en una situación de crisis vital. Se nos aparece que es sereno en esa parte oscura del cuadro. Rembrandt juega como maestro del claroscuro, y vemos cómo está sereno, invitando a los apóstoles a que despejen las amenazas y la angustia, el miedo en sus mentes y en sus corazones. El cuadro ha sido interpretado durante muchos años, cuando se podía ver por todo el género humano y no por los ladrones que se lo habrán vendido al millonario que lo tendrá retenido en su casa desde el año 90. La tormenta es percibida como lo sublime. El concepto de lo sublime, hay que decir, aunque lo digan los analistas de esta obra, no ha sido desarrollado, no estaba desarrollado en la época de Rembrandt. Es un fenómeno natural que adquiere una interpretación religiosa, es decir, que es algo sublime. Sublime es una categoría estética que se deriva de una obra de un retórico griego llamado Longino, que escribió en la época griega un tratado llamado de lo sublime, y que consiste en una grandeza, en una belleza extrema, que es capaz de llevar al espectador a caer en éxtasis, a un éxtasis más allá de su racionalidad, e incluso de provocar dolor, porque es imposible de asimilar. Si bien este concepto era griego, el del sobre lo sublime, la teoría de lo sublime en el arte, aunque lo digan que esta obra lleva a lo sublime, es una interpretación posterior al propio Rembrandt. En la época de Rembrandt, en el barroco, no existía este concepto de lo sublime. Sí existía en la época romántica, a través de la obra de Kant, Las Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels. Es una obra de Kant que habla de la naturaleza y la teoría de los cielos del año 1775, donde Kant decía que el espectáculo, por ejemplo, de un cielo estrellado en una noche serena, que eso que te gusta tanto a ti ver de esos cielos estrellados, en esas noches serenas, que me consta, y ver las fugas de estrellas, y ver los... ¿cómo se llama cuando el sol se oculta? Eclipse. Que te gusta ver los fenómenos naturales, entiendo
estado de ánimo sublime, y lo sublime, la recuperación del concepto de lo sublime que se produjo en el Reino Unido en el siglo XVIII y en Alemania con Kant, dentro de la filosofía empirista en el Reino Unido con Anthony Ashley Cooper, tercer conde de Shaftesbury, y John Dennis, que escribió sobre los placeres de la imaginación en The Spectator en 1711. ¿Por qué traigo el concepto de lo sublime? Porque quiero exponer ante el mundo que estamos viviendo actualmente de deshumanización, de ahumanización, amoral, a responsabilidad o no responsabilidad, que la belleza de lo natural, de la naturaleza, siempre nos conduce a lo sublime, al éxtasis, el poder de la naturaleza y el desamparo del hombre. Pero en cambio estamos viviendo una sociedad en que el horror de lo artificial, de lo malévolo, en vez de conducirnos al éxtasis, nos conduce al espanto, al pozo de la sinrazón, a lo feo en el mundo. Cada día los informativos se abren y se desarrollan con más fealdad, con más horror, con más destrucción. El apartheid, el genocidio, forma parte de esa cultura que denuncio siempre en este programa, de la necrofilia, frente a el amor hacia lo humano, es decir, la antropofilia, y el amor a la naturaleza, la naturofilia. Los políticos de Occidente que nos gobiernan y nos roban, predican la necrofilia, practican la necrofilia con sus pueblos, porque están basados, y termino, en el poder tánico de zánatos, de muerte y de destrucción de los gobernantes, que suelen ser tiránicos, aunque se les vote y vayan de demócratas, corruptos, a los cuales solamente se les pena con un noticiero y nada más, y malhechores que luego alguno puede tener cárcel cortita, pero no devuelven lo robado. En esta situación, y termino, he querido traer tormenta en el mar de Galilea, porque estamos viviendo la tormenta de un mundo que se gestó en los 90, que vino de la destrucción de dos enfrentamientos, es decir, de una degeneración del mundo soviético y una perversión burocrática de la idea de socialismo, una perversión inoperante que degeneró en una entrada en concurso, en competencia armamentística, a ver quién producía más armas. Estamos ahora, que no ha caído el otro lado del muro, está a punto de caer, también es verdad. Pero estamos viendo que no termina de morir este mundo monstruoso y cruel, no vislumbramos la luz que realmente tendrá que aparecer y estamos en el mundo del claroscuro y de lo siniestro y de lo tánico y tenemos que luchar contra ello. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias. El silencio después de Gaza significa, como el título sugerido que tú redactaste, el silencio después de Gaza significa la muerte, a menos, y la muerte para el ser humano, a menos que el ser humano proteste y denuncie, y con ello rompa el silencio. Gracias, Javier. Y ahora lo que nos pediste, vamos a dejar, por favor, póngale mucha atención a esta, porque se ha puesto de moda en los últimos años las experiencias inmersivas. Nos vamos a dejar con una imagen que nos envía Javier de justamente esta tormenta que pinta magistralmente Rembrandt y que invita a que después cerremos los ojos o los cerramos desde antes, como ustedes quieran, y empecemos con la imaginación a llevarnos a la inducción de las cosas que justamente Javier nos ha estado hablando y denunciando para romper el silencio. Muchísimas gracias, Javier, y pongan mucha atención a esta imagen. Y bueno, pues tú también, Javier, pero tú ya no las mandaste, ya la conoces. Y después cierre usted un poco los ojos
y piense justamente en ese genocidio que no nos cansaremos de denunciar. Veamos.